tarde. Son las 5 de la tarde, hora en la que entramos en el mundo de la economía a través del programa Exportadores por el Mundo y, como no, con su director al cargo, Miguel Ángel Martín. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes, Fernando. Y sí, como bien dices, son las 5 de la tarde en España, pero no hay que olvidarnos que nos escuchan también muchos cómplices desde Latinoamérica. Y como hoy va el programa de Cuba, pues decir allí que en Cuba son las 11 de la mañana, que en México, en Colombia, en Perú y en Ecuador son las 10 de la mañana, que en Argentina y en Chile son las 12 de la mañana. Y aquí, como muy bien has dicho, desde Europa, desde España, son las 5 de la tarde. Por lo que damos los buenos días y damos las buenas tardes a todos nuestros cómplices, a todos los cómplices que cada lunes se nos suman a este programa de Exportadores por el Mundo, que ya sabéis que es un programa para divulgar y promocionar la internacionalización en todas las áreas del comercio exterior. Lo digo siempre, lo digo cada lunes, que es que para que todos los directores financieros, todos los directores jurídicos, todos los directores logísticos, los directores de administración y, por supuesto, los directores de internacional sientan y vivan la pasión de la internacionalización, todos juntos en este programa de Exportadores por el Mundo. Ya sabéis, cómplices, que Exportadores por el Mundo no sería posible sin la colaboración y sin el patrocinio de ACOFEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, de INFEBEX, que es la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior, y de MVCE Consultores. Así que bienvenidos, cómplices. Hoy nos toca un programa, yo creo que como siempre, como cada semana digo, pero bastante interesante. Si la semana pasada hablábamos de sectores, nos vamos a identificar y nos vamos a ver y vamos a conocer un poquito a ese mercado que es Cuba, a ese mercado hermano, a ese mercado en el cual todos nos sentimos un poquitín llenos e identificados con la isla de Cuba. Cuba, estrategias y oportunidades. Y cómo no, contamos como siempre con unos cómplices, con unos invitados que son de lujo. A veces decís que siempre lo digo, pero es que es cierto, es real. Son unos pedazos de invitados que tenemos cada semana. Y hoy contamos con Leyanis Zorrilla Romero, que es abogada y consultora de negocio internacional y estrategia empresarial. Tiene máster en negocio y comercio internacional, máster en creación de empresas y licenciada en Derecho. Es fundadora de NIG, Nexus International Group. Ha participado en operaciones en varios sectores en la isla, tanto de comercio exterior como de inversores, de inversiones y de financiación. Leyanis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes también a los colegas que me acompañan y bueno, buenos días a todos aquellos que nos escuchan desde el otro lado del Atlántico. Agradecer a INFEBEC y a COSOC por propiciar este espacio para poner a Cuba sobre la mesa. Muchísimas gracias a ti, Leyanis. También contamos con Rafael Hormigo Yagüe, que es abogado y consultor de negocio internacional y estrategia. Es experto en derecho tributario y fiscalidad en Cuba. Es fundador del bufete, lo voy a decir fatal, luego me corrige Rafael, de Schuller, por Hormigo y Asociados. Lo he dicho bien, ¿no? Perfectamente. Socio y consultores de proyectos de comercio exterior, Coprex, que ha brindado asesoría por más de una década a empresas y fabricantes españolas y europeas interesadas en abrir mercados en Cuba. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Miguel Ángel. Un placer y repito, como decía Leyanis, un placer para nosotros estar aquí y buenos días en Latinoamérica y buenas tardes aquí a los compañeros de España. Muchísimas gracias, Rafael. Y también contamos con la asistencia y participación de Miguel Ángel Alvéolo Céspedes, que es presidente de la Asociación Nacional de Emprende Cuba. Miguel Ángel Tocayo, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Tocayo, también. Buenas tardes. Buenos días también, como decía Leyani, mi paisana también, para Latinoamérica y el Caribe, pues somos caribeños. Y para España también, y darle las gracias también a Juan Ramón Suárez por tener la cortesía de invitarme como presidente de esta asociación y a todos, de verdad. Muy agradecido antemano. Gracias, Miguel Ángel. Y cómo no, contamos con la mano derecha de este programa, que no sería este Exportadores por el Mundo que conocemos sin su asistencia, su participación y sin su apoyo. Juan Ramón Suárez Terol, que es vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior, INFEBEX, además de ser director internacional en Juárez y Asociados, formador de comercio exterior y comercio internacional en numerosas escuelas de negocio y asociaciones empresariales internacionales. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Otro lunes más y con un programa, como siempre, muy interesante, Miguel Ángel.
Vamos a ver qué tal va, que yo creo que sí, que promete mucho lo que hemos estado hablando antes de entrar en antena. Y cómo no, ya sabéis, cómplices, al final del programa contaremos con la asistencia y participación de Guillermo Rivas Platas, el responsable del programa ACOCER Responde, para dar respuesta a esas preguntas que nos enviáis cada semana al correo electrónico exportadoresporelmundo@acocex.es. Ya sabéis, cómplices, sin entretenerme más, sin hablar yo mucho más, que luego el tiempo se nos pasa volando, ya sabéis que contáis también con el WhatsApp de Radio Cómplices, para que todas las preguntas y todos los comentarios que queráis que transmitamos a nuestros invitados se pueda hacer y transmitirlos aquí en antena. Y bueno, pues dicho nada más, hoy comenzamos este programa de Cuba, estrategias y oportunidades. Juan, ponnos un poquitín en antecedentes, sitúanos cómo son esas relaciones comerciales, esas relaciones bilaterales entre España, Cuba y también Cuba con Latinoamérica. Muy bien, pues como siempre hacemos un análisis de por qué seleccionamos cada mercado, ¿no? En este caso Cuba, un mercado hermano muy, muy fuerte, e intentar derribar algunos mitos también que tenemos con Cuba, ¿no? España mantiene una tradición de relaciones comerciales y obviamente de inversión también pues muy larga con Cuba, y además somos, bueno, pues uno de los países con más empresas mixtas en este país, con más empresas en el puerto de Mariel, más sucursales implantadas en la isla, con lo cual, bueno, tenemos una relación muy destacada con este país, ¿no? Y a veces pasa un poco desapercibido. Para poner 2 o 3 notas así en la relación que tenemos comercial, España en el 2019 creo que hemos estado por los 908 millones de euros. 900. Más o menos 908 millones de euros, y hay como 260 pymes que están ya implantadas en el país, con delegaciones comerciales, muchas empresas mixtas, unas 35 más o menos a finales del 2019. Es decir, una relación bastante fuerte, y además que está muy diversificada, ¿no? Desde maquinaria, tenemos equipamiento eléctrico que exportamos a Cuba, suministros para agricultura, hostelería, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchos elementos muy diversificados que hacen que, bueno, pues Cuba para nosotros sea un socio prioritario, ¿no? Aunque, como ya digo, a veces no se reconoce o no se da a entender mucho esta relación. En la importación española que importa productos de Cuba, ahí ya es un poco más reducida, y es lo que intentamos también con estas, tanto en este programa como en otros acontecimientos que vamos a tener próximamente. En el 2019 aproximadamente 117 millones de euros de importación, que es relativamente poco, son 8 veces menos casi de lo que exportamos nosotros allá, y eso obviamente hay que mejorarlo, ¿no? ¿Qué importamos? Ahí ya se reduce mucho la cosa: arroz, tabaco, pescados y mariscos, azúcar y algún otro elemento. Es decir, que en este sentido hay camino por recorrer, y yo creo que estas iniciativas como este vamos por ahí. En inversiones, pues ya sabemos que turismo y actividades relacionadas con el turismo siguen siendo muy, muy fuertes entre España y Cuba, ¿no? De las 9 primeras cadenas hoteleras en Cuba, pues 8 tienen una relación fuerte con España. Bueno, esto es un poco la fotografía. Y aprovecho también para decir que el próximo, no este miércoles, el siguiente miércoles, el día 8 de julio a las 5 de la tarde, vamos a hacer un webinario muy interesante donde contaremos con el excelentísimo señor don Gustavo Ricardo Machín Gómez, embajador de Cuba en España, y contaremos también con nuestros contertulios de hoy para que nos digan un poquito qué oportunidades nos ofrece Cuba de primera mano, y podamos de alguna forma promover el desarrollo entre nuestros dos países, que a veces lo tenemos un poco estancado en algunos sectores, pero yo creo que tenemos un camino por recorrer. Yo creo que esto es una buena imagen, Miguel Ángel. Si quieres te paso a ti y ya vas dando presentación a los invitados. Pues muy bien, muchísimas gracias, Juan. Ya sabéis, cómplices, esta es un poco la realidad en el contexto en el cual nos movemos, y ya vamos a dar paso pues, a conocer un poquitín más en profundidad a nuestros invitados. Leyanis, empezamos por ti. Muy buenas tardes nuevamente y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en Exportadores por el Mundo. Buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, Leyanis, cuéntanos un poquito, ¿cómo ves tu actividad? ¿A qué te dedicas básicamente? Vamos a conocerte un poquitín más, tanto personalmente como profesionalmente, y cuál es tu actividad principal dentro de este vínculo entre Cuba y España. Vale, nosotros desde el despacho lo que realizamos es una consultoría de desarrollo de negocio. Independientemente de que la consultoría tiene otras áreas, yo creo que el expertise
al final y el foco lo tenemos puesto en Cuba por las características de nuestros clientes y lo que demandan nuestros clientes que además que ya están ahí implantados. Entonces, al final, lo que hacemos es acompañar, o sea, es un acompañamiento 360 grados, multidisciplinar, que abarca diferentes materias como son, por supuesto, la legal, la estratégico-comercial. Tenemos personal de apoyo al final allí, que es un recurso importante. Y bueno, asistimos al final a las empresas para que logren extender su capacidad de acción en el país y bueno, logren tanto ya sea vender en Cuba o implantarse comercialmente o hacer alguna implantación productiva, o sea, alguna inversión. Bueno, pues muy bien, me parece súper interesante la actividad y luego, bueno, ya entraremos más en detalle con preguntas comunes para el resto de los invitados. Vamos paso también a conocer un poquitín más en profundidad y a conocer también personalmente a Rafael Hormigo Yagüe. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues nada, cuéntanos un poquito tu experiencia, vuestra actividad principal en vuestro bufete con las relaciones con Cuba, entre España y Cuba. Bueno, pues lo cierto es que mis orígenes profesionales no tienen nada que ver con Cuba, dado que yo empecé trabajando como funcionario en el Ministerio de Hacienda y en las delegaciones de Hacienda de Barcelona y de Madrid. Y mi especialidad inicial es el derecho tributario. Sin embargo, posteriormente pedí la excedencia y junto con Amador Schuller abrí un despacho, un bufete, fundamentalmente dedicado a temas civiles y mercantiles, especialmente empresariales. Y en ese desarrollo pues hemos acompañado a muchos grupos empresariales a implantarse en otros países. Fruto de esa labor hemos trabajado en diversos países y en uno de ellos, hace ya bastantes años, fue en el 2005, estuvimos trabajando un tiempo en La Habana y la verdad es que me llamó muchísimo la atención el país, el sistema legal, la forma de operar Cuba y pensé que podría ser, aparte de un país con grandes oportunidades, era un país en el que como profesional me podría especializar o me debería especializar porque es muy peculiar. A partir de ahí empecé a trabajar bastante con Cuba, con otros socios montamos una consultora fundamentalmente para exportar productos españoles a Cuba. Esta empresa se llama Coprex y hemos participado en muchas ferias de Cuba, hemos organizado muchos eventos, muchas visitas comerciales y a partir del año aproximadamente 2012, donde me empiezo a especializar fundamentalmente es en el asesoramiento a los inversores que quieren implantarse en Cuba, porque es a partir de ese año, fundamentalmente el 2012-2013, cuando la ley de la inversión extranjera da un empuje nítido, claro, a la inversión extranjera. Y a partir de ahí, pues fundamentalmente hemos trabajado mucho en asesorar empresas que se quieren implantar tanto en el Mariel como fuera del Mariel, pues con proyectos de empresas mixtas, con proyectos de empresas de capital 100% extranjero y participando en las oportunidades que hay en este país. Pues muy bien, Rafael, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos estás contando y sin duda luego entraremos más de lleno. Vamos ahora también con nuestro tercer invitado, con Miguel Ángel Alveolo Céspedes. Nuevamente, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Pues nada, la misma pregunta, eso, Miguel Ángel. ¿Qué es? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es la Asociación Nacional Emprende Cuba? Bueno, la Asociación Nacional Emprende Cuba, como tal, es una asociación nacional que yo tenía la idea de crear una asociación donde se agruparan no solamente el empresariado español, sino el empresariado cubano. El empresariado cubano que está aquí dentro de España en varias actividades, sea en agencia de viaje, sea en valija, sea en restaurante, sea en una discoteca, pero también
esos cuentapropistas que están en la isla, que también quiero incluirlos dentro de nuestra asociación. Y el primer cuentapropista que se ha introducido en nuestra asociación es un señor que hace guayaberas. Tiene una pequeña fábrica de hacer guayaberas. Pues he contactado con él y yo le he dicho de una forma como tal, oye, yo no te vamos a cobrar ni la cota ni nada, simplemente voy a dar a conocer tu pequeña empresa de hacer guayabera con tu logo y donde nuestros asociados, si un día quieren comprarse o mandar a diseñar una guayabera, simplemente pinchando en la web que es nuestra, ya le salta a la empresa en La Habana. Si un pequeño reducido grupo que organicemos, lo más lógico, quieren llevarse de recuerdo una guayabera diseñada, no sé, con su nombre o con un dibujo de Cuba, pues ya tenemos al diseñador. Y por ahí van los caminos. ¿Por qué? Porque más de lo mismo no iba a ser. A mí me gusta hacer cosas diferentes y cosas que sean novedosas. Y entonces me dije, hacer una asociación para reunir solamente españoles, no por un problema de que tenga nada contra los españoles, soy hijo de gallego, pero sí tiene que haber cubanos también dentro de esta asociación y la cual también hay agencias de viaje que son las que potencian ese destino que se llama Cuba y están dentro de la asociación. Y entonces, bueno, pues le hemos dado paso a esos pequeños llamados emprendedores en Cuba, cuentapropistas. Estamos en eso. Y yo soy un cuentapropista o un emprendedor también. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues nada, Juan, ¿alguna pregunta para nuestros invitados, por favor? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y ya vemos que hemos traído perfiles que creo que nos van a aportar mucho de lo que a nosotros nos gusta en el programa, que son las experiencias y esas relaciones que a veces son más complicadas. Me gustaría empezar con algo general. Vamos a empezar por Leyanis y luego lo vamos a extender a nuestros dos compañeros. Sobre las oportunidades, sé que es muy amplia la pregunta, ¿no? Las oportunidades que el mercado cubano tiene para las pymes españolas. Nuestros oyentes, la mayoría son pymes, hay mucho emprendedor, también hay empresas grandes, obviamente, pero sobre todo para esa persona, esa entidad que no tiene, digamos, mucha capacidad de conocer los mercados ni hacer gran investigación de mercado, ¿qué oportunidades nos aporta ahora el mercado cubano, Leyanis? Bueno, Juan Ramón, muchas gracias. Muy buena pregunta. Es cierto que es amplia porque podríamos estar hablando un buen rato sobre el tema, pero yo entiendo de que tú lo anunciabas al principio. Cuba al final es un mercado y es un destino para España importante. Y hay que saber de que al final en Latinoamérica somos el quinto de que España al final le vende. Y pudiera parecer de que es una economía, o sea, de que al final al ser una economía que no es una economía de mercado, pudiera parecer que la demanda no es tanto. O sea, si no conoces la cifra y si en realidad no tocas el mercado de primera mano y de a lleno, no te das cuenta de la dimensión y del alcance al final que tiene y la repercusión que tiene en las pymes españolas que están facturando hoy en día. O sea, las empresas que están radicadas en Cuba, se puede decir, y bueno, las estadísticas están que facturan alrededor de $1 millón americanos. Entonces, yo creo que es un mercado a valorar. Ciertamente es un mercado que es atípico y hay que reivindicar un poco el valor de la diferencia, pero de esas mismas diferencias y de esa misma tipicidad surgen las oportunidades. Y bueno, la demanda al final, también tú ya lo comentabas al principio, está muy diversificada. O sea, al final, Cuba tiene una amplia dependencia del mercado exterior. Cuba, la oferta del país es muy limitada y esto hace que hay que buscar fuera lo que no somos capaces de producir dentro y lo que al final necesitamos para el día a día. Y bueno, esto abre un abanico de oportunidades en diferentes sectores que van desde los más tradicionales, como puede ser alimentación, construcción, y hasta por supuesto la hostelería, equipamiento electrónico, bueno, es muy variopinto al final las partidas que exporta España que se exportan desde España para Cuba.
Entonces, Sí. esta diversidad al final hace de que cualquier empresa que se quiera plantear este mercado como destino, pues hablando, o sea, estoy haciendo referencia a una exportación o una implantación comercial. No voy a referirme ahora mismo a lo que es implantación productiva, porque lo que viene siendo ya más bien la inversión extranjera en el país, porque entiendo de que lo desarrollaremos en el programa, pero bueno, lo que es materia de exportación, la diversidad de sectores, o sea, empresa que se haya planteado Cuba como, o sea, que haya hecho este estudio introspectivo de es Cuba para mi empresa, o sea, yo creo que al final lo primero que debe hacer una empresa, y esto es en materia internacional, aplica para cualquier mercado, es decir, es este destino para mí. Una vez que haya hecho este estudio introspectivo, pues por el sector yo creo que es la menor de las preocupantes. O sea, porque al final hay cabida para cualquiera de los productos y la pyme española tiene muy buena aceptación porque al final tiene una estructura flexible y se adapta muy bien a los requerimientos del mercado. Sí, si me permites, Leyanis, que coincido plenamente en todo lo que dices, y Juan Ramón precisamente ha planteado y ha tocado un tema que yo creo que es muy interesante y sobre el que no se ha incidido suficientemente, y es que la inversión española hasta ahora o históricamente ha pesado mucho en las grandes empresas. Han sido las grandes empresas las que han ido a Cuba a invertir. Tenemos las grandes cadenas hoteleras, ha estado Repsol, AENA, Iberostar. Bueno, ya conocemos las grandes empresas que han estado. Y Cuba, por su parte, también ha sido, yo diría que exigente en buscar socios que sean grandes empresas. Ha sido, en ese sentido, bastante selectivo en cuanto a buscar al partner. Pero esta situación está cambiando y yo creo que está cambiando muy a favor de las pymes españolas, precisamente por lo que estaba diciendo Leyanis en cuanto a que la pyme tiene mucha más agilidad y el mercado cubano es un mercado complicado, es un mercado donde digamos los esquemas no son absolutamente claros y no se sigue un guión claramente preestablecido. Hay que resolver circunstancias con las que no contabas. Y una pyme tiene mucha más capacidad para adaptarse a esas circunstancias. Y por otra parte, la parte cubana es consciente de que ya hay una serie de empresas pymes que son grandes exportadores, que tienen mucha experiencia en la exportación en el mercado internacional y que pueden aportar mucho. Claro, fíjate mi experiencia, porque estuve con la Unión Europea trabajando en Cuba también durante un tiempo, y siempre las relaciones habían sido muy de grandes empresas, digamos, donde Cuba lo que buscaba era un socio comercial, o sea, que era la época de Tabacalera y Habanos. Correcto. El tema del ron con Pernod Ricard y otras empresas grandes. En el sector de hostelería también había, bueno, pues una relación, ¿no? digamos, de partnership con empresas españolas, etcétera, ¿no? Y ahora eso, pues obviamente eso lo que hace es cerrarnos mucho el círculo. Entonces, dejando entrar a las pymes, pues obviamente va a ser un cambio de paradigma y yo creo que va a ser pues más eficiente para que se vea Cuba como un mercado más accesible, ¿no? Y ahora, en el lado de Miguel Ángel Albelo, por ejemplo, ya como emprendedor, ¿no? Y para ir anunciando un poquito, porque luego vamos a hablar también de cómo iniciar relaciones comerciales, ¿no? Que es algo que a Miguel Ángel Martín le gusta mucho y a mí también, cómo empezar los contactos, etcétera. Pero Miguel Ángel Albelo, cuéntanos tu experiencia como emprendedor cubano y esa relación con Cuba, iniciación de relaciones comerciales. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, yo como emprendedor ahora bueno, que lo hablaba contigo hace unos días, tú sabes que bueno, lo hablábamos con Rafael, con Deyani y contigo, pero Miguel Ángel quizás no estaba en la frecuencia. Yo vivo en Bayona, a pocos kilómetros de Vigo, mal sitio, donde mal tenemos... Sitio, mal sitio te has ido a vivir, ¿eh? Bueno, estoy en un sitio, vaya, pues, malísimo. Por Vivo eso, en Bayona, horroroso, horroroso. Estoy crucificado en Bayona, junto frente al parador. Bueno,
las relaciones que yo tengo constantemente, porque mi señora pues tiene una empresa de distribución de todos los productos delicatessen gallegos, y en el caso mío yo me inicio ahora una actividad que son latas de chorizo en aceite, inspirado en mi bisabuela gallega que había emigrado a Camagüey, y donde hice un estudio de mercado de que cada vez que iba a Miami o iba a Cuba me quitaban el chorizo al vacío y me decían, óigame, deme los chorizos, y le decía, coño, pero ¿por qué me lo quita, coño? Pero si lo tengo que entrar, joder. Pues nada, me dijo mi padre, como buen gallego, me dice, haz un estudio de mercado y haz una lata de chorizo inspirado en chorizo el Miño, que era un chorizo que había en Cuba, que había sido por unos gallegos y que se había inspirado en el río Miño. Y en esto te quiero quizás dar la vuelta de que en el trasfondo he llegado a hacer un estudio de mercado y hoy lanzo un producto con mi apellido que es chorizo en aceite en lata. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo voy a distribuir? Me pregunta Juan Ramón, que quiere saber mi relación con Cuba. En este sentido, pues todavía no he tocado esa tecla. Todavía no sé como emprendedor, y fíjate, tengo buenas relaciones, viajo bastante a Cuba, pero el estudio inmediato, yo como emprendedor, es poderlo comercializar a través de las redes de todos los cubanos en España, para que cada uno se lleve en la maleta una latica de chorizo. No es mala estrategia. Entonces, no es mala ¿qué estrategia. pasa? Es una latica de chorizo de 4 chorizos, cada uno pesa 100 gramos, y la persona pues ya se la lleva seguramente, pero no para Cuba. Ya estoy haciendo conexiones con Panamá, con Roma, y no he sacado la producción y ya tengo los pedidos hechos. No lo he sacado, pero el tema de Cuba es, y hablo de los emprendedores y me detengo aquí, y me gustaría en este sentido, hace unos días Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior, decía en la mesa redonda sobre la ley 118 inversión extranjera, que por cierto anima a los cubanos a que podamos invertir en Cuba. También lo hizo en el portal Cuba Debate, que lo tengo aquí, Débora Rivas Saavedra, directora general de inversión extranjera del MINSEC. Ella, en una entrevista para Cuba Debate, anima que los cubanos que están en el exterior pueden invertir. La única, una de las modalidades que yo creo que Cuba debe llevar adelante es en la cuestión de la alimentación, es, siempre yo digo que los procesos burocráticos son letales. Había una película muy, que yo se la recomiendo a todos y seguro la lean y no sé si la he visto y yo se la recomiendo, será que yo soy el más viejo del equipo de aquí, que se llama La muerte de un burócrata. Es muy importante, sí, yo se lo recomiendo. Es conocida. Es conocida, es una película. ¿Por qué? Porque entre más traba a la hora de entrar un producto, y yo digo, yo voy a hablar de la lata mía, le estoy dando ya publicidad, pero yo quiero entrar mi lata. Oiga, bueno, yo quiero entrar mi lata, pero... Te ayudamos, yo creo que la logística ya la tienes ahí concebida. Bueno, pero lo que hace falta llegar... también cobrar. ¿Qué plazos tenemos de pago? En el sentido, una persona como yo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona emprendedora, pero yo como emprendedor voy a iniciar una actividad, pero yo quiero que mi cliente, que le voy a servir con todo el amor, me pague. Máximo vamos a poner de 30 o 45 días, pero yo no me puedo esperar 365 días para cobrar las latas
de chorizo. Y en este sentido, por eso voy a iniciar la búsqueda de mercado a través de las redes de los cubanos y de todo Latinoamérica, no solamente hacia Cuba, sino también Panamá y otros. Y es la idea de poder que la lata de chorizo gallego pueda llegar a diferentes países. Esa es la idea. Pues muy bien, yo creo que es una idea brillante. A mí me gusta eso mucho. En otros, en ACOFEX, en Infebex, sí hemos desarrollado el trabajo como una estrategia, trabajando con el tema de las redes de inmigrantes, tanto como modelo de exportación como modelo de importación para sus países de origen. Con lo cual, me alegra mucho saber, Miguel Ángel, que estáis teniendo en cuenta esta actividad, que es realizar una estrategia de internacionalización a través de los paisanos que encontramos en los países de destino y los que tenemos en los países de origen. A mí sí me gustaría, con todo lo que se está contando, y a mí me surge así, lógicamente, una serie de incógnitas que espero que vosotros, como expertos especialistas en el mercado cubano, pues nos podráis iluminar, ilustrar, ¿no? A mí me da la impresión de que Cuba es un país muy conocido para España, pero a su vez es sumamente desconocido, ¿no? Solo podemos estar hablando o escuchamos, cuando hablamos de Cuba, lo vinculamos desde el punto de vista de la exportación cubana, lógicamente a esos productos que ha mencionado antes Juan, que es el tabaco, los habanos, ¿no? Los cigarros puros y el ron. Y por otro lado, nosotros solo vemos desde el punto de vista de las inversiones, que es en el sector turismo. Por eso se está hablando, y también lo está comentando antes Rafael, el tema de las pymes. ¿Cuáles son los sectores de oportunidad, lo que tenemos que entrar ahí, de todos los empresarios que nos están escuchando, de todos los profesionales que nos están escuchando? Y a veces han dicho, bueno, Cuba es demasiado conflictiva, Cuba es demasiado complicada para poder entrar y me voy a otros mercados. ¿Qué les diríais a esos profesionales, mostrándoles las oportunidades que les ofrece Cuba? Y sobre todo y como bien ha comentado Juan, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo me voy a Cuba? ¿Con quién hablo? ¿Con quién contacto? ¿Cuál es la forma de actuar? Leyanis, empiezo por ti. Vale, muy bien. Pues a ver, estrategias para al final, para establecer contactos en el país, para tener esta primera toma o acercamiento al mercado. Siempre, a ver, nosotros recomendamos esencialmente dos. Las ferias comerciales, por supuesto, denotan como un vínculo, o sea, una forma de promocionar el mercado y de llegar y hacer ver tu producto y al final tener ese primer acercamiento. Sí, la feria tiene la particularidad de que en Cuba, yo creo que, no sé, Rafa, si coincides conmigo, pero yo creo que en Cuba la feria se ha consolidado más como un espacio al final para la empresa que ya está ahí, decir, sigo aquí, cuidar al cliente, sigo apostando por el mercado, sí, para dar visibilidad y decir yo sigo por aquí. Pero generar confianza, básicamente, ¿no? Demostrar que exactamente. Consolidar, pero no para abrir mercado. Pero para abrir mercado, nosotros recomendamos pues ya lo que es una misión ya más directa. Y una misión directa, ¿cómo llegamos al mercado? Yo creo que lo primero que hay que hacer es saber quién es mi interlocutor, o sea, entender cómo funciona el comercio exterior cubano y cuáles son las empresas que me podrían comprar, o sea, quién es mi interlocutor directo y cómo acceder a él. Entonces, una vez yo tengo claro que es Cuba mi destino, o sea, que yo creo que en sentido general no hay mercados buenos ni malos, o sea, hay mercados que son para tu empresa en un momento y un espacio determinado. Entonces, una vez que lo tengas claro, hay que entender qué cosa es una empresa importadora y una importadora o exportadora en el país. Y esta es la principal atipicidad de Cuba y que viene dada, por supuesto, por las relaciones, o sea, el sistema del país, que al final no es una economía de mercado, que concentra compras en estas empresas importadoras, exportadoras, que al final reduce el conglomerado de actores. O sea, yo creo que en cualquier mercado hay gastos al final de apertura, pero en Cuba yo creo que lo que se llama el embudo de ventas, o sea, las acciones se concentran, porque los actores están concentrados también. Entonces, ¿qué nos da la medida de esto? De que cualquier empresa no te puede comprar. O sea, ¿quién te puede comprar? Quien tenga una licencia de exportación y exportación. Y estas son el principal actor, que viene siendo unas 125 empresas en el país, que no te sirve cualquiera,
porque normalmente están agrupadas por sectores, o sea, tu producto o tu servicio, de esas 125 lo comprarán unas 4 o quizás menos. Pero bueno, por ese sentido es un poquitín más sencilla, ¿no? Tienes identificadas cuáles son las empresas que están habilitadas para comprar, ¿no? Y ya está. Simplemente a menos no tienes que estar dando muchas vueltas, ¿no? Exactamente, Miguel Ángel. Los players están muy definidos, o sea, están claros. Independientemente de estas empresas de importación y exportación, también las empresas mixtas están autorizadas para comprar en el país. Por dejarlo claro, una empresa mixta no es más que una joint venture, o sea, una empresa que está gestionada tanto por capital extranjero, que puede ser muy bien español, como se mencionó al principio, hay muchas, o sea, la inversión al final española es predominante y sobre todo se asocia mucho a través de mixta, o capital extranjero de otro país. Pero estas empresas también tienen licencia de importación y exportación, y entonces al final también se entran como players en el mercado. Una vez tienes definido quién puede comprar tu producto o tu servicio, que lo tienes ya claro, pues entonces nosotros lo que hacemos es diseñamos una estrategia ya de emisión específica, o sea, ya de establecer una agenda de contactos y de llevar a la empresa al mercado. Por supuesto necesita, yo creo que hay una particularidad del mercado cubano, que muchas veces el empresario está allí y dice, bueno, ya de paso voy a ver qué oportunidad tengo. Pues no, esta misión hay que prepararla, porque usted tiene que sacarse un visado comercial o un visado de exploración de negocio, como también se le denomina, y tiene que tener porque si no, la empresa importadora-exportadora no te recibe. Yo creo que esto es algo esencial. Y bueno, también hago el llamado para aquellos directores de exportación o aquellos interesados en hacer comercio exterior en el país, que yo creo que al final si se llevan alguna información valiosa del programa, es planifique su viaje, o sea, tenga sus agendas definidas, que lo estén recibiendo, o sea, que estén preparados para recibirlo, o sea, que su visado comercial tenga definido cuáles son los players del mercado, quién compra tu producto, tu servicio. Y después, hay que tratar de exponer, por supuesto, las ventajas de tu producto y servicio, y tratar de entrar en la cartera de proveedores de esta empresa. Una vez dentro de la cartera de proveedores, pues ya estás en el juego. O sea, ya. Perfecto. Pues muy bien. Y Rafael, de sectores, ¿cuáles crees que son los sectores que tienen más oportunidades ahora mismo, de parte de la PYME? Bueno, lo cierto es que siempre el sector de la construcción relacionada con el turismo ha tenido en los últimos años una evolución muy buena. La importación de alimentos, por supuesto, dado que Cuba importa cerca del 80% de los alimentos que se consumen. Materiales de construcción también. Temas informáticos, por supuesto, dado que Cuba está en un proceso de avance tecnológico digital, donde empiezan a implantar el 4G, pero hay mucho por hacer. Hace 5 años prácticamente no había móviles y no había internet. Están en una fase donde esas cuestiones, esas materias van a tener mucho desarrollo. Y por supuesto hay determinados temas que ahora en su evolución van lentos, pero que pueden ser interesantísimos, relacionados con los polos de turismo y determinados proyectos que fundamentalmente en base a iniciativas de extranjeros se quieren desarrollar relacionados con campos de golf. Es un cambio del planteamiento del turismo en Cuba y quieren incorporar también el golf al turismo de Cuba. Y esos proyectos llevan aparejados marinas, campos temáticos, hoteles, es decir, ahí se puede construir mucho, hay mucho desarrollo por hacer y las pymes deben estar pendientes de todos estos proyectos, que son grandes oportunidades. El ferrocarril, igualmente, el ferrocarril se quiere desarrollar. Cuba tenía unas redes de ferrocarriles muy buenas que se han ido deteriorando, pero hay apoyo por parte de Rusia y de Francia para desarrollarlos, y hay empresas españolas que también podrían aportar mucho. Energías renovables, otro tanto. Cuba está apostando mucho por las energías renovables.
Sí, pero a mí todo esto me parece fantástico. Yo creo que me estáis mostrando un vínculo de oportunidades interesantísimas, pero ¿por dónde empezamos? Porque esto me suena a mí que si ya es complicado todo este tipo de inversiones en países, por así decirlo, dentro de la Unión Europea, con un sistema, por así decirlo, un poquitín más abierto, en el sector cubano, ¿cómo podemos entrar allí en Cuba a entrar a negociar? Ya habéis dicho los primeros contactos, pero ¿cómo lo hacemos, ¿no? Es decir, hacemos presentaciones, hablamos con un plan de inversiones, de retorno, no sé, ¿cómo para situarnos un poquito de poder entrar? Yo creo que hay que extindir un poco lo que es el comercio exterior, que yo creo que ya hemos hablado de cómo se entra, o sea, una misión directa planificada con agenda de negocio, tomas los primeros contactos y bueno, ya esto es una parte. Ahora bien, si lo que se quiere es invertir en el país, o sea, ya hacer una implantación productiva, primero, o sea, como lo más básico es, si yo tengo algún interés, hay que saber que Cuba publica anualmente lo que es las oportunidades de inversión, o sea, la cartera de oportunidades de inversión. La cartera de oportunidades. Exactamente. Entonces, esto es público, o sea, esto lo pueden entrar a ProCuba y lo tienen en la Cámara de Comercio también, y si no, pues nos lo pueden solicitar, que al final esto se publica, o sea, se hace una presentación en todos los años en la feria, la FIAT, la Feria Internacional de La Habana. En noviembre, cada año. En noviembre, exactamente. Se incluyen nuevos proyectos en la misma cartera. Los proyectos ahí básicamente tienen cuál es el monto del... O sea, tienen una información específica de qué es lo que son más bien aquellos sectores y ya proyectos específicos desarrollados, o sea, con un plan de negocio, que Cuba ha identificado como una carencia o como que necesita desarrollarlo a través de la inversión extranjera. Entonces, yo creo que el paso básico sería mirar la cartera. Yo miro la cartera, a lo mejor mi sector está, a lo mejor lo que yo quiero hacer, a lo mejor mi empresa es una empresa de packing. Y bueno, esto es un sector que por cierto, Cuba ha dado ya grandes pasos en desarrollarlo y lo está potenciando. Y a lo mejor lo que yo hago es envase y embalaje, pues ahí seguramente encontraré algún proyecto que se avenga a las características de mi producto y de lo que hago por aquí en España o donde me encuentre. Ahora bien, si yo no estoy en la cartera, o sea, si yo no estoy, yo digo, no hay un proyecto que cumpla los requisitos de mi sistema empresarial o de lo que yo hago, pues usted le puede proponer, puede buscar interlocutores y puede proponer al país un proyecto de inversión. ¿Qué tiene que hacer? Al tener un estudio de viabilidad, que no es más que un plan de empresa, como lo conocemos aquí en España. Por supuesto, calcular rentabilidades, ya ahí habría que buscar un interlocutor en el país, o sea, quién es mi homólogo en el país con el que yo me pueda asociar, que está haciendo lo que yo hago y que yo puedo quizás aportar con innovación o no, porque a veces no es innovación, simplemente es lo que ya yo hago aquí que allí todavía no se está haciendo. Entonces, esto sería una forma de asociarse fuera de lo que es el Mariel. Yo creo que también hay que hablar que en el Mariel, pues el Mariel al final yo creo que es una zona de la que no se puede hablar de Cuba sin hablar de este espacio. Ofrece además la oportunidad de implantarse como una empresa de capital 100% extranjero. O sea, no tendría usted que buscar un socio cubano. Que por cierto también hay que decir de que bueno, estas asociaciones con empresas cubanas cada vez se flexibilizan más, la parte extranjera tiene capacidad de negociación en todo. Rafa tiene experiencia sobre eso, capacidad de negociación en todos los aspectos. En algún momento se decía que la parte cubana tenía que tener la mayoría, esto no es así, yo creo que eso es uno de los mitos construidos también del mercado. Cuba se puede hablar de mitología, se ha construido mucho. Y bueno, y agradecer estos espacios donde se puede hablar de lo que no se dice. Muy bien, muchísimas gracias, Leyanis. Vamos a ir avanzando un poquito. Rafa, ¿querías tú también aportar algo? Sí, bueno, yo por ser muy específico para responder a vuestra pregunta, porque efectivamente yo he hablado de grandes proyectos y me pedías con mucha lógica que concretase a ver cómo se empieza. Yo diría, vamos a ver, yo partiría de una empresa y partiría en primer lugar, una buena recomendación es que la empresa que quiere exportar española, si es fabricante, tiene ya algo ganado.
dado que en Cuba valoran mucho el negociar con fabricantes. Eso es un punto de partida, por supuesto, no es un requisito. En segundo lugar, tú tienes un producto y te estás planteando exportarlo a Cuba. Entonces, como dice Leyanis, yo creo que debes hacer un pequeño análisis de si ese producto tiene salida en Cuba, tiene demanda realmente, y entonces tienes que concretar cuál va a ser tu interlocutor, porque efectivamente para vender en Cuba tienes que entrar por las importadoras, unas importadoras determinadas, y a continuación organizar un viaje y empezar ya a presentar tus productos. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir que se dilaten, que te aburras, que haya mucha burocracia, pero otras veces, os lo digo porque lo he vivido, encuentras grandísimas oportunidades. Llegas y a los 3 meses es el producto que necesitaban, has aparecido por ahí y te compran, pero no te compran para una empresa, te compran para un país muchas veces. Exactamente. Y esos son una de los atractivos que tiene Cuba. Es que a lo mejor no te están hablando de comprarte medio contenedor o un contenedor, te está hablando de comprarte 15. Se está hablando de suministros, básicamente. Sí, estoy hablando en exportaciones, efectivamente. Bueno, Juan, creo que hay algún comentario dentro del chat de Radio Cómplices que va orientado a nuestros invitados. Muy bien. Antes de nada, pues apuntalar un poquito el concepto de Bismariel, ¿no? Del puerto Franco, que ahora mismo en Cuba, digamos, concentra, o por lo menos es la lanzadera para la atracción de inversiones internacionales, que está teniendo mucho éxito y que, como ya dicen Leyanis y Rafael también, es un centro, digamos, de acogida y de internacionalización para la empresa cubana. Hay que dejarlo muy claro porque es muy importante esta iniciativa ya desde hace unos años y creo que va muy bien. Uno de los elementos clave para ver también la evolución de un mercado, en este caso Cuba, es la importación o la aparición de electrónica de consumo, desde la más simple de consumidor final, como pueden ser teléfonos móviles, etcétera. Y hablábamos antes de que se vio un gran cambio. Yo la última vez que estuve fue en el 2017, finales del 2016, y creo que en estos últimos 3 años el cambio ha sido exponencial, ¿no? Contándonos un poquito, Rafael o Leyanis o Miguel Ángel Albelo, la importancia que tiene para Cuba la aparición de la electrónica de consumo como forma de desarrollo social. Sí, por favor, perdona que te interrumpe, Juan. Vamos un poquitín, ya va muy mal de tiempo, así que, por favor, la respuesta sí, que nos queda todavía Guillermo con el servicio de Acocer Responde. Gracias. Miguel Ángel, perdona. Me decía sobre la electrónica de consumo, llámese desde telefonía móvil, electrodomésticos, redes sociales, etc. Yo pienso que estábamos hablando hace un rato sobre, Rafael creo que lo estuvo hablando sobre ellos quieren ir desarrollando toda una serie de plataformas, lo decía Rafael, muy bien explicado, y creo que están dando los primeros pasos de una forma, yo te diría, paulativa, con cierto, y no quiero que se malinterprete, con cierto recelo, porque también, por supuesto, tanto las redes sociales, la telefonía y todo, y yo creo que mi colega lo entenderá también, o mi paisana, pues muchas veces pues traen doble filo, pero bueno, es un riesgo. Creo que ahora mismo el país ante una situación, primeramente porque estábamos metidos ahora en una pandemia, pero anteriormente ante la administración Trump ha trabajado específicamente en la parte económica hacia Cuba, hacia ahogarla, hacia irla estrangulando. Y indudablemente yo creo que se van dando unos pasos, pero yo no es que sea muy optimista, soy escéptico,
de cómo va a haber los otros 4 años, quién gana las elecciones en los Estados Unidos. Es esencial. Y yo, por aportar algo, Juan Ramón, decir que yo creo que las circunstancias, que los pasos se estaban dando, pero yo creo que la circunstancia de esta emergencia sanitaria también ha acelerado un poco procesos. Y sobre todo lo que es esencial para mecanismos de los cuales comentabas, es esencial plataformas de pago. Y bueno, y hay noticias muy recientes de que se están empezando a incorporar plataformas de pago ya desde el propio consumidor final y de venta online. Y bueno, yo al final he ido en marzo y yo creo que he visto, ¿sabes? El cambio de marzo a 3 meses y de que ya las personas han podido comprar desde casa y bueno, esta es información que al final va a redundar en un consumo interno también más electrónico y más en este siglo. Bueno, oye, pues fantástico todo esto. Disculpadme que se nos va dando el tiempo. Tenemos que dar paso. Muchas gracias, Miguel Ángel. Luego intentaremos volver y hacer un fin de una rueda. Disculpadme, pero es que si no, se nos queda detrás el servicio de ACOCER Responde. Guillermo, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí otra vez, como cada lunes, en Exportadores por el Mundo. Buenas tardes, Miguel Ángel, y buenas tardes a todos los invitados y a todos los oyentes de Latinoamérica. Pues nada, oye, Guillermo, ya sabes que las preguntitas que nos llegan para hacerte son caviar puro y duro. No son nada generalistas, sino sobre todo nos identifica también el nivel de nuestros cómplices, de nuestros oyentes. Mira, Guillermo, nos mandan la pregunta a Almudena y dicen: me está indicando mi banco español que no admite un crédito documentario back to back. ¿Cómo puedo resolverlo? Necesito hacerlo ya. Muchísimas gracias. Explícanos primero qué haces con qué es un crédito documentario back to back y por qué no se lo admiten en los bancos españoles. Bueno, básicamente no se lo admite en Almudena porque no está reconocido como tal. Es una de las modalidades del crédito documentario que la banca española no admite. No tiene mucha explicación o no tiene mucho sentido. Un back-to-back no deja de ser simplemente el hecho de poderte financiar a través de de otro crédito documentario sobre el crédito documentario que tú tendrías que pagar. Tan sencillo como a mí me deben un crédito documentario, tengo que abrir un crédito documentario yo a favor de un cliente, en lugar de presentarte garantías que me estás exigiendo para que yo me puedas conceder el crédito, te presento el crédito documentario que tengo a cobro. Y contra eso justificamos un poco la acción del pago, ¿no? Bueno, no está siendo una costumbre, aunque sí es cierto, Almudena, que curiosamente en estos meses de COVID, dada la inestabilidad que se está produciendo y dadas las nuevas emergencias que están empezando a verse dentro de la actividad de comercio exterior, en los servicios de comercio exterior en España, bancarios, seguros y demás, algunos de los productos que hasta ahora no se habían puesto en marcha, igual que me hablas del crédito documentario, podemos hablar, por ejemplo, del escrow, de las cuentas escrow, de las cuentas evidence, se están empezando a plantear porque son fórmulas de garantía y de financiación al pago internacional y sobre todo de cobertura al tema internacional, que en estos momentos, para muchas empresas españolas que tienen dificultades, pues tienen. Pero ahora mismo es que no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Sí, la verdad que es un poco ahí de poder analizarlo. Yo creo que deberíamos dedicarle un programa también, cuando llegue, lógicamente, que lo estamos parando en la pata del sector financiero, de que habláramos de la gestión financiera, aclaramos un poquito todo esto, ¿no? No tiene mucho sentido todo esto que en plan teoría que la Cámara de Comercio Internacional te esté hablando del back-to-back y que luego no se llegue a aplicar por determinados bancos, ¿no? Pero ya, bueno. Miguel Ángel, pero aquí entraríamos en casi en una polémica, ¿no? Y es la polémica de qué es lo que lleva haciendo España en las últimas 2 décadas en cuanto a lo que es el apoyo y la gestión a la acción del comercio internacional. Entonces, cuando uno mete los dedos dentro de esas 2 décadas, se da cuenta de que la evolución en la actividad de comercio internacional ha sido mínima. Sí, más bien orientada luego que si hemos cambiado de sectores, que si hemos empezado a incentivar el I+D, que si hemos intentado dinamizar otras partes del sector de la economía, que si hemos cambiado los nombres de algunos programas para ayudar a incentivar, pero cuando tú luego rascas dices, es la misma financiación, son las mismas líneas de crédito y préstamo, son las mismas garantías y un montón de productos que podrían ser eminentemente ágiles y fáciles para dinamizar y para facilitar las acciones internacionales, pues curiosamente todavía están ahí sin utilizarse. Sí. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Vamos con la segunda pregunta que nos la manda Alexander, que dice que tengo entendido que para importar en Europa es necesario obtener el certificado OEA. ¿Esto ya es obligatorio ya o no?
El certificado de... Alexander, el OEA es el concepto de la Organización Mundial de Aduanas de convertirse en operador económico autorizado, ¿no? Que sí es el nuevo protocolo de trazabilidad y calidad al que nos vamos a dirigir todo el mundo porque ya son muchos países los que lo están implementando. Algunos países, como en el caso español, llevamos ya 13, 14 años con él desarrollándolo internamente y preparándolo, primero en el sector logístico, luego en las grandes empresas, en las multinacionales, y ahora ya estamos en el nivel de las pymes, ¿no? El nivel más bajo. En estos momentos, además, Alexander, estamos hablando de que ya hay firmados reconocimientos mutuos con diferentes países. ¿Qué significa esto? Que ya están hechos los precontroles de tal forma que las aduanas entre ellas se están comunicando para determinar si lo que se va a enviar realmente confirma lo que va a llegar o lo que ha llegado confirma lo que realmente se embarcó, ¿no? Es decir, es un concepto de control de seguridad internacional muy importante. No, de momento lo que sí te diría, Alexander, es que no lo está pidiendo. Finalizaremos el año 21 y nos encontraremos con la gran sorpresa de que nos quedarán 2 años hasta finalización del 23, que sí será obligatorio en la Unión Europea que todos pasemos por el circuito de la trazabilidad. Y sí te recomendaría, no sé desde qué país me lo comunicas, no sé qué país es en el que estás, que si no eres OEA, sí te invitaría a que te intentaras certificar lo antes posible. Cuidado, es una certificación larga, ¿eh? No es una certificación de 2 meses o 3 meses. Puede llevarte a 6 o 8 meses siendo pyme para poder presentar todas las pruebas que requieres para que luego tu administración te lo valide. Pero te diría que estratégicamente quien hoy en día no esté valorando convertirse en OEA, es muy probable que en poco tiempo se quede descolgado en el mercado. Aunque tu tamaño de empresa sea pequeña. Sí, es que está orientado a... Vamos a ver, es que el concepto OEA se ha querido vender en España, que solamente eran las grandes empresas y que eran las grandes operadores logísticas las únicas que podían obtenerlo. Nadie ha querido hablar en España, entendamos versus negocio interno, cerramos las comillas, de que todas las empresas que entran dentro del sistema del control de la trazabilidad, desde la materia prima hasta que se entrega la mercancía al mercado destino, deberían de entrar a formar parte de ese sistema de trazabilidad y seguridad que se está pidiendo a nivel mundial. A nivel de que incluso las verificadoras, las certificadoras, los bancos, las aseguradoras deberían de estar entrando a convertirse también en OEAs, porque también forman parte, parciales, pero forman parte de esa cadena de seguridad. O sea, no estamos hablando de que el OEA sea una cadena logística, estamos hablando de que es una cadena de seguridad en el movimiento. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Vamos por la tercera. Mira, Juan José nos comenta, tengo 2 cotizaciones de 2 operadores logísticos. Ambos me están cotizando la posición FOB en España de forma distinta. Es decir, no me ponen los mismos conceptos. ¿Puede darme una explicación de si esto es así o hay alguna norma oficial que obliga a hacerlo a todos por igual? Correcto, no hay ninguna norma oficial y te lo cotizan de esa forma básicamente porque, bueno, de alguna forma se tienen que diferenciar. Partimos de la premisa de que España la cotización te la manda hoy por hoy una figura que es la del transitario, el mediador de la oferta del transporte, que no es realmente el gestor ni el que la articula. Por lo tanto, la competencia entre transitarios es brutal. La forma de diferenciarla, pues muchas veces intentar a través de siglas nuevas, siglas que nadie pregunta qué son, reduciéndolas, diciéndote que te ofrezco un descuento y demás, consiguen intentar hacer que tu oferta sea más atractiva que otra. Los gastos FOB son los que son, desde tu materia prima hasta que se embarca en un avión, en un camión, pasada la aduana, o un camión o un barco. No hay más. A partir de ahí, en cada territorio, cada provincia, tendrás una serie de costes de transporte, de almacenamiento, de manipulación, de aduanas, etcétera, que van a ir sumando. Es cierto que las tarifas portuarias o aeroportuarias o incluso de manipulación en terminales aduaneras tienen siglas que se las pueden identificar de forma fáciles, pero es verdad que, bueno, que te lo pueden hacer. Es tan sencillo como a cada uno de los dos, es tan sencillo como decirles, por favor, ¿me puedes decir qué significa esto y por qué se aplica? La está liando, a lo mejor no la sabe el que se la está mandando. Bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo.
Ya sé, A vosotros, gracias, como siempre. siempre, por este servicio que presta ACOCEX, el servicio de ACOCEX Responde, que da respuesta, lógicamente, a todas estas consultas y a todas estas dudas de manera, sobre todo, mucho más específicas de cada empresa y de cada sector. Muchísimas gracias, Guillermo. Contamos contigo para la semana que viene. Y ya, cómplices, nos queda muy poquito. No me gustaría terminar el programa antes de despedirme de nuestros invitados, que me respondieran, por favor, muy rápido a una pregunta. Y empiezo por ti, Miguel Ángel, que te he cortado antes. ¿Por qué hay que ir a Cuba a hacer negocios? Bueno, yo viendo que hay consultoras que, por ejemplo, Yanni lo hablaba, Rafael, o hay algunos mecanismos que quizás a través del primer paso, una de las cosas que menciono siempre es darle el lugar a la consejera económica de la Embajada de España, de Cuba en España. Yo creo que ese es un canal, yo creo que ese es el primer canal que yo he exhortado a algunos miembros de nuestra asociación, porque a veces, y lo digo con toda sinceridad y abiertamente, a veces, y lo decías tú, yo todavía sigo sin conocer a mi mismo país. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Rafael, ¿por qué hay que ir a Cuba a hacer negocios? Yo pienso que Cuba, para empezar, las relaciones España-Cuba siempre han sido muy buenas y tienen que seguir siéndolas. Es una buena oportunidad de relacionarse los dos países y los españoles debemos apostar por Cuba. Cuba va a tener una evolución. No sabemos cuánto tardará. Ahora, a 4 meses, tenemos eventos muy trascendentales, como son las elecciones en Estados Unidos. Cuba puede significar muchas oportunidades. Yo apostaría por seguir ahí. Muy bien, muchas gracias. Leyanis, ¿por qué hay que ir a Cuba a hacer negocios? Pues yo te voy a dar, Miguel Ángel, cuatro razones. Y bueno, objetivas en el tema económico. Por la limitada competencia que al final existe en el país actualmente. O sea, no es un mercado con el que no tienes que... no compites en exceso con empresas extranjeras. Por la fidelidad del mercado. Una vez que ya le estás vendiendo al mercado, el mercado le sigue vendiendo. O sea, no nosotros que llevamos tiempo trabajándolo, estas historias de me he ido son muy pocas. O sea, y el mercado, una vez le empiezas a vender, te sigue solicitando ofertas. Entonces, es un mercado fiel. Al final, es un mercado donde los márgenes además son elevados. Cualquiera que lo haya trabajado lo puede decir. Superior a los estándares. Es un mercado además que, ya lo apuntaba Rafa, te compra un país, o sea, las compras son volumétricas. Y esto al final pues te concentra tus acciones, focaliza tus acciones, focaliza además tus gastos y bueno, en definitiva yo creo que económicamente merece la pena en este orden. Y bueno, y en el tema de inversión, por supuesto, no compites en el mercado en exceso. Una vez tu empresa está dentro, pues abastece al mercado nacional. Y esto es lo deseable, yo creo que en cualquier Muy bien, muchísimas gracias, Leyanis. Quiero puntualizar un dato económico que acaba de sacar, por favor, que nos vamos ya de tiempo. La Oficina Económica de la Embajada de España acaba de sacar un dato que hasta abril España le ha vendido a Cuba 194 millones en exportación de insumos. Y España ocupa el primer lugar de la Comunidad Económica Europea en Cuba. Lo acaba de sacar, bueno, cualquiera lo puede ver dentro de la Embajada de España en La Habana, ¿eh? Muchísimas gracias por la puntualización, Miguel Ángel. Juan, para despedirnos, por favor, un pequeño resumen antes de despedirnos de nuestros invitados. Pues nada, 2 cositas simplemente. Hemos hablado de oportunidades de negocio, hemos hablado de los canales de cómo hacer contactos comerciales en Cuba, que es extremadamente interesante. Hemos hablado de algo muy interesante que es el puerto de Mariel, que ya digo que para Cuba es tremendamente importante. Y quiero simplemente avanzar ese webinar que tendremos con la presencia del excelentísimo señor embajador de Cuba en España, don Gustavo Ricardo Machín Gómez, el próximo jueves 8 de julio a las 5 de la tarde, donde hablaremos de todos estos elementos. Si alguien está interesado, obviamente hay varios
varias formas de contacto con nosotros, pero simplemente nuestro email juan.suarez@infedex.org y le podemos dar acceso e invitación para participar en este webinar, que creo que va a ser bastante interesante para los interesados en emprender y en exportar o tener inversión en Cuba. Pues muchísimas gracias, Juan, pero una puntualización es miércoles 8 y no jueves 8. Miércoles 8. Miércoles 8. Vale, oye, pues ya sí que no, Fernando de Radio Cómplices, ya nos estamos tomando mucho tiempo, así que vamos a cortar ya rápidamente, no sin antes despedirnos y dar las gracias a nuestros invitados. A Leyanis Zorrilla, abogada y consultores de negocio internacional y de estrategia empresarial. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Leyanis, por habernos acompañado. Y Rafael Hormigo también, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Exportadores por el Mundo. Gracias y hasta pronto. Y Miguel Ángel Alveolo Céspedes, presidente de la Asociación Nacional de Emprende Cuba. Muchísimas gracias, tocayo, por habernos acompañado en esta tarde aquí desde Europa y en esta mañana desde Latinoamérica. Gracias a ti y a todos, de verdad, un placer, de verdad. Pues nada, ya lo sabéis, cómplices, muchísimas gracias por haber participado en el chat de Radio Cómplices, y nada, quedamos para la semana que viene en un nuevo programa de Exportadores por el Mundo. Chao, hasta la semana que viene. Bueno, pues esto ha sido aquí en Radio Cómplices, como habéis escuchado, Exportadores por el Mundo, con su director al frente, Miguel Ángel Martín. Un programa sobre economía, un programa para aprender un poquito más de todos los papeleos, todas las cosas que hay que hacer y sobre todo